Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, así, ¿no? No, qué gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes en este primer fin de semana, ¿no? que nuestro pastor Jonathan anda en su periodo sabático. Gracias por no ser de los fantasmas que John dijo el mensaje pasado, ¿no? Que no fueran a fantasmear. Bueno, pues gracias por estar aquí en la ausencia de Jonathan. Y bueno, si no estuviste el fin de semana pasado, lo que sucedió es que enviamos a nuestro pastor Jonathan a un periodo sabático de 2 meses, después de 7 años de una labor intensa, donde aparte de dirigir la iglesia se ha estado preparando para tener más herramientas para poder atender a la comunidad. Y bueno, pues este periodo finalmente va a ser un periodo de descanso para él, que no necesariamente es de inactividad, sino que lo que está haciendo él es precisamente acercándose al Señor para que el Señor lo renueve, lo fortalezca, a él y a su familia, para que estén preparados para esta nueva temporada. Así es que, bueno, en su ausencia yo te invito a que mantengamos a la familia de Jonathan en sus oraciones. Y por nuestro lado, que nos mantengamos enfocados en la misión que tenemos de construir puentes que conecten a todo el mundo a una vida dinámica en Cristo. Y bueno, pues sabemos que pronto va a regresar. Total, son 2 meses y eso se va rápido. Esta semana vamos a entrar al tercer y último capítulo de la segunda carta de Pedro, donde él nos está advirtiendo sobre esta existencia de falsos maestros y el peligro de creer en estas mentiras disfrazadas que ellos están propagando con el fin de seguir su propia agenda, de seguir sus propios intereses y seguir sus deseos mundanos. Para Pedro es bien importante combatir estas falsas enseñanzas porque nuestra fe cristiana no es una filosofía, no es un estilo de vida para poder vivir mejor, para poder tener una vida más en paz. Nuestra fe cristiana más bien es un tema de vida o muerte eterna. Y por eso es que es tan importante aclarar este tema de las falsas enseñanzas. Son muy peligrosas porque una vez que tú aprendes una falsa enseñanza, es difícil que puedas salirte de ahí. O sea, tu mente se encuadra en eso y se queda ahí. Un ejemplo que tuvimos que el pastor John con Roland nos dieron la semana pasada fue este hombre, un buen hombre cristiano que hacía misiones, que creyó en las enseñanzas de QAnon y en un día se aparece en una pizzería con una escopeta queriendo salvar a unos niños que según esto estaban en peligro, para descubrir que era una mentira. Y en consecuencia, y descubrir también que seguir mentiras, este tipo de mentiras, tiene consecuencias que pueden ser graves. Si no viste el mensaje de la semana pasada, nosotros subimos los mensajes a nuestro canal de YouTube, que es Forest Hill South Boulevard. Ahí puedes encontrar los mensajes de las series que estamos teniendo. Y hoy día Pedro va a profundizar en este tema que también tocaron la semana pasada, brevemente, que es que los falsos maestros empezaron a negar que Jesús iba a regresar. Empezaron ahora sí que a pasar la voz y a meter este rumor. Y entonces imagínate a manera de ilustración qué pasaría si aquí alguien empezara a pasar el rumor y la información de que Jonathan no regresa, ¿no? Y que le empezáramos a creer. Imagínate ese escenario. Bueno, pues algunos pensarían que tal vez las cosas no van bien para la iglesia, ¿no? Y que por eso Jonathan se bajó del barco. Otros pensarían tal vez que tenía otra agenda y que eso del descanso era puro cuento, pero que él traía realmente otros intereses. Y bueno, la pregunta sería, ¿en qué condición estaríamos cuando él después de 2 meses regresara ya otra vez a dirigir la iglesia? Probablemente pues ya no estaríamos enfocados en la misión, habría mucha angustia, habría mucha ansiedad y tal vez gente habría inclusive dejado la iglesia para ese entonces. Bueno, este escenario pequeño así, bueno, Pedro, este es el escenario mayor porque él quiere terminar con la mentira de que Jesús no va a regresar y precisamente evitar que haya gente que con estas mentiras se distraiga, pierde la oportunidad de tener una vida productiva hacia el Señor o inclusive pierda la oportunidad de encontrar al mismo Jesús para su salvación. Todos nosotros quisiéramos que cuando Jesús regrese nos encuentre trabajando en la misión que tenemos. Así es que, ¿por qué no leemos de la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículos 1 al 9, donde Dios a través de Pedro nos va a hablar precisamente de este tema y en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie para leerla. Queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles.
Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos. Pedro ya está por terminar su carta y está aprovechando para recordarnos de entrada que esta es la segunda carta que envía y que su intención es precisamente traer a nuestra mente estas promesas preciosas que nos han dado los profetas y que también el mismo Jesús nos ha dado, y que también recordemos las enseñanzas y el mandamiento que nos ha dado. Y refiriéndose al mandamiento, en Juan 13, 34-35 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, él sabe que teniendo esto presente, podemos tener lo que él llama una mente íntegra, una mente que no le falta nada, que tiene todo lo necesario. Es ese concepto de íntegra. Entonces tenemos toda esta información para resistir cualquier tentación y para resistir también cualquier falsa enseñanza. Y así nosotros poder vivir entonces esta vida que Dios quiere que vivamos de una manera útil y productiva, que es en lo que él habla en el capítulo, que Pedro habla en el capítulo 1. Lo que nosotros en este contexto de nuestra iglesia llamamos tener esta vida dinámica en Cristo. Ahora, es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí personal tener siempre presentes sus promesas y sus enseñanzas, sus mandamientos. Y la mejor manera de hacerlo es estar estudiando constantemente la palabra. Es la única manera de estar refrescándolo y de tener nuestras mentes íntegras. Así es que el llamado el día de hoy es precisamente proponerte que leas la Escritura diariamente, conociendo las nuevas promesas, refrescando las que ya conoces, los mandamientos, de manera que tú estés preparado. Una de las promesas claves que quiere que recordemos, que Pedro quiere que recordemos, es que Jesús va a regresar. Él regresará, y es la que los falsos maestros están atacando en el versículo 3 y 4, que dice: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Y si la escuchas, tal vez hoy en día puedas inclusive hacer sentido y decir: caray, bueno, yo creo que tienen un punto. Ya pasaron 2000 años desde que Él se fue, desde que Él se fue y ascendió. Y vemos que la gente que no sigue a Dios, pues como que normalmente le va bien y a veces hasta mueren feliz. O sea es impresionante. Y a la gente que sigue a Jesús sufre, batalla, le cuesta más trabajo. Y uno se empezaría a preguntar: bueno, ¿y qué tal si realmente no regresa? ¿Qué tal si me estoy perdiendo la oportunidad de vivir esta maravillosa vida que Dios me ha dado? ¿No? Podríamos caer en eso y entonces decidir seguir los deseos de nuestro corazón, que ya sabemos que el corazón es engañoso, y empezar a hacer estos deseos de la carne en vez de hacer los deseos que Jesús nos pide que hagamos. Que precisamente esa es la intención de esta falsa enseñanza, que nos desvíen de eso. Es por eso que Pedro hoy nos va a ayudar a recordar estas promesas y verdades para no caer en esa mentira. Así es que la primer verdad que podemos ver en lo que leímos es que Jesús es el sustentador de la creación. Dice en el versículo 5: pero intencionalmente olvidan estos maestros de que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. O sea, están negando
intencionalmente que Jesús siempre ha estado y estará en control absoluto de la creación. De hecho, todo el orden que vemos del universo surge de Él y es mantenido por Él. Lo sabemos también porque en Hebreos 1:3 nos lo dice. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él es quien separó el agua, la tierra de las aguas, y Él es el que la sostiene. Y no solamente sostiene las aguas, sostiene los planetas, sostiene las estrellas, sostiene el universo. Todo el orden del universo está sostenido y controlado por Él. Y sigue activo. Él está sentado a la derecha del Padre y sigue activo controlando y está esperando un día en el cual Él va a regresar. Que es la segunda verdad que Pedro nos revela. Dice, regresará a juzgar al mundo como ya fue una vez juzgado. Eso de que nada ha cambiado desde el momento de la creación, que dicen estos falsos maestros, es una mentira. De hecho, en el versículo 6, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Todo el mundo pereció inundado. La palabra pereció en este contexto significa juicio, y juicio significa recibir la ira de Dios. No hablamos mucho de la ira de Dios desde el púlpito porque uno como que se espanta, pero la verdad es que es la única respuesta que un Dios santo tiene y puede tener ante el pecado, ante el rechazo que hay ante Él cuando nosotros pecamos. Cada vez que pecamos eso es lo que sucede, y sabemos que Romanos, el apóstol Pablo nos dijo que la paga del pecado es muerte, lo cual significa que somos merecedores todos de la ira de Dios. Y Pedro quiere que recordemos siempre que ya hubo un día cuando juzgó y derramó su ira sobre toda la humanidad. ¿Recuerdan? Ese fue el diluvio. Y en esos días la gente no le creyó a Noé. Él estaba construyendo el arca y la gente no le creyó a Noé. De hecho, Pedro lo llama un predicador de justicia. Y seguramente él estuvo anunciando precisamente que iba a ocurrir un cambio dirigido por Dios, donde la tierra sería inundada, donde sería un cambio global repentino nunca antes visto, y el mundo sería afectado de manera violenta. Nadie lo escuchó y solo 8 de la humanidad subieron al arca. Y Génesis nos narra cómo fue este evento. En Génesis 7:11 dice, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Ahí vemos a Jesús, el sustentador del universo, cómo en su ira retira el control y cómo se revientan las fuentes del mar, se abren las compuertas y entonces todo se inundó y se inunda el mundo. Y sigue avanzando en Génesis versículo 23. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con Noé en el arca. Este fue el juicio. Hubo un juicio donde ya todos perecieron. Y Génesis en el capítulo 8 nos dice cómo Dios dice, se acordó entonces de Noé, que significa que iba a regresar a tratar con él y todos los animales salvajes domésticos que estaban con él en el arca. Dice que hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Y poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. Jesús regresa el orden a la creación para un nuevo comienzo, y que este es el plan de Dios que tiene para reconciliarnos con Él. Y nos dio un pacto en el que dijo que no volvería a juzgar con agua y nos dejó el arco iris para recordar que ya hubo un juicio, pero que no va a ser con agua. De hecho, cada vez que veas el arco iris, eso es lo que deberíamos estar recordando. Wow, o sea, hubo un juicio, el que sigue no es con agua, pero sabemos que va a ser con fuego. Y en el versículo 7 lo dice. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. O sea, Jesús va a regresar y de hecho ese día va a ser muy similar
a lo que fue el diluvio. Fíjate que en Mateo nos lo dice Jesús. Jesús nos dice en Mateo 24, 37 al 44, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Va a suceder, como puedes ver, son promesas y será repentino. La diferencia es que este diluvio, como sabemos, ahora va a ser con fuego y va dirigido a los impíos, porque como ya viene el reino de Dios después de esta segunda venida, no hay lugar para los impíos en este nuevo reino que va a haber. Y si hacemos una analogía de su regreso con el diluvio, pensemos en hacer este símil. Jesús hoy en día, quien es quien nos salva, vendría siendo nuestra arca. ¿Ok? Ya que estando en Jesús, somos salvos del fuego del juicio. ¿Sí? Solo a través de Él es que podemos llegar al Señor. En Él somos salvos y no vamos a sufrir las consecuencias del juicio. Y en ese sentido es nuestra arca. Juan 14:6 nos dice que Él es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así es que si Jesús es nuestra arca y si su llegada es inminente, mi pregunta para ti es si ya estás a bordo del arca. Y si no, ¿qué esperas para subir al arca? ¿No? Porque el juicio es seguro. Y si ya estás a bordo, la pregunta y la reflexión sería, ¿tu conducta refleja esta gratitud de saber que ya estás a bordo? ¿No? ¿Qué sigue una vez que abordas, que ya estás en Cristo? ¿Qué sigue? Bueno, pues podemos encontrar las respuestas en el contexto de lo que Pedro nos sigue narrando. Hasta ahora nos ha recordado que Jesús es todo el sustentador de la creación y que tiene todo el derecho y es capaz de ejercer su juicio sobre ella. ¿Sí? Y también sabemos que es un hecho que regresará a juzgar y ahora con fuego. Y ahora en cuanto a esta aparente demora que está teniendo Jesús, nos dice en el versículo 8-9, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Jesús, como creador y sustentador, Él está fuera de la creación. Él está fuera del espacio, Él está fuera del tiempo. Al estar afuera del espacio, Él puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento, su omnipresencia. Y al estar afuera del tiempo, Él no está sujeto a Él. O sea, Jesús de repente no dice, caray, se me hizo tarde, ¿no? O de repente no dice, híjole, me adelanté y los juzgué y los rosticé antes de tiempo. No, o sea, Él siempre está a tiempo. Dios siempre está a tiempo. Y como Él está fuera desde esta perspectiva, para Él un día y 1000 años es como si fuera lo mismo, o 1000 años y un día, porque Él está fuera y Él al mismo tiempo está en el pasado, está en el presente y está en el futuro, porque es nuestro creador. Y entonces Él sabe que hace 2000 años envió a su Hijo en esta misión de rescate para que nosotros no tuviéramos que pagar por nuestros pecados y enfrentar juicio con el sacrificio que Él hizo. Y ahora, como decimos, Jesús es nuestra arca y hay quienes ya abordamos y hay quienes no han abordado. Él está en el pasado, está en el presente y está en el futuro, y Él conoce la gente que se subirá al arca. Él sabe y conoce por nombre quién va a subirse a Jesús, quién va a recibir a Jesús. Y lo que quiere hacer y prefiere hacer es tener paciencia con nosotros y retener su ira, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y como he comentado en otras ocasiones, hay gente que dice, bueno, pues que ya regrese, o sea, Señor, regresa ya, mira la maldad del mundo, hay demasiada maldad, tienes que regresar, ya no aguantamos más, que Dios venga a hacer justicia, que Cristo regrese. Pero ¿qué con la gente que no conoce a Jesús todavía? O con la gente que ha escuchado, pero que todavía no responde a este llamado que Jesús le está haciendo. ¿Qué pasaría con ella? ¿Sí? Si hubiera escuchado este llamado hace 20 años, yo estaría rostizándome del infierno.
¿no? Porque no había recibido a Jesús. Entonces, él tuvo paciencia para no llamarme ante él o para no mandar juicio que varios piden. Tuvo paciencia y gracias a Dios en el 2007 le entregué mi vida a Jesús y me subí al arca, ¿no? Y ahora sé que no enfrentaré el juicio y estaré con él en el reino eterno, ¿no? Entonces, cada segundo que él está concediendo, cada segundo alguien más se arrepiente. Alguien más no va a enfrentar juicio. Pedro lo va a decir más adelante, pero la idea principal es que la paciencia de Dios significa salvación. O sea, su paciencia significa salvación de alguien en tu familia, de alguien en tu círculo de amigos, en tu trabajo, en tu país, en nuestros países, en el mundo. Cada segundo que pasa, alguien se está salvando, ¿sí? Y lo que Él quiere, como dijo Pedro, es que todos se arrepientan, que no perezcan, pero que se arrepientan. Jesús lo dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y Lucas 13:3 lo vuelve a decir Jesús. Les digo que no, de la misma manera, todos ustedes perecerán o recibirán juicio, a menos que se arrepientan. O sea que la clave y lo que Pedro nos dice es que sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento es necesario para subirnos a esta arca Jesús, para que Él sea quien nos pueda salvar. Y entonces creo que es importante saber, bueno, ¿qué significa arrepentimiento? Para saber si estoy arriba del arca o si no estoy arriba del arca, ¿no? La palabra que usa Pedro es metanoia, que significa un cambio de mente y un cambio de propósito. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es precisamente este cambio de mentalidad que yo voy a tener, y si cambia mi mente, entonces mi actitud y mis acciones cambian. Eso es lo que quiere Jesús, que nos arrepintamos. Un ejemplo de arrepentimiento podría ser, por ejemplo, cuando yo empezaba a caminar, que había recibido al Señor hace 14 años, yo veía a la alabanza como esta música para animarme, para prepararme, para escuchar el mensaje. Ahora sí, como para despertarme y poder escuchar al pastor. Y bueno, era una actitud de consumidor y esa era mi mentalidad. Y entonces calificaba la música, decía, esta música no estuvo muy buena, hoy se alargaron mucho, están repitiendo mucho las canciones, no me gusta en inglés y en español, en fin, o sea, porque no me están animando, no está teniendo este impacto de realmente motivarme, son muchas canciones, en fin, era una tras otra. Yo podía llegar tarde porque decía, bueno, pues me echo el último pedacito de la canción y ya con eso agarro, ¿no?, de energía para escuchar el mensaje. ¿Sí? Esa era mi postura. Pero un día me enseñaron que la música de la alabanza es un instrumento que tenemos para esta oportunidad de alabar a nuestro Señor, que Él es digno de toda alabanza. Eso es la música, es la oportunidad de nosotros alabar al Señor y que nos la está regalando. Pues qué cambio de mentalidad, ¿no? Entonces ahora sí, pues no voy a querer llegar tarde porque es una oportunidad de alabar al Señor. Y la verdad no me voy a quejar de la música porque finalmente no se trata de que me guste a mí, se trata que yo utilice esa música para alabar a Dios y a mi Creador. Así es que, si se dan cuenta, cambió mi mente, cambia mi actitud y cambian mis acciones. Bueno, pues el arrepentimiento que Jesús está buscando es este cambio de mentalidad, es precisamente ese. Que cambiemos la manera de ver a Jesucristo. Tenemos que cambiar la manera de verlo en cuanto a quién es Él y lo que hizo. Cuando yo entiendo quién es Él, que Él es Dios Todopoderoso que vino, que me pide que lo siga, y lo que hizo, que dice, yo hice el gran sacrificio por ti, pagué por tus pecados, sígueme para que evites el juicio. Entonces la consecuencia natural es este cambio de mente y actitud de seguirlo para salvación, dispuesto a hacer lo que nos pida. Ese es el arrepentimiento y tiene que ser un arrepentimiento genuino. Estábamos cantando hoy en la mañana con Dani, ¿no? Que Jesús sea el centro de toda nuestra vida, que Jesús sea el centro de toda nuestra vida. De hecho, cuando Pedro fue a predicarles a los judíos, ya Jesús había pagado por nuestros pecados, ya había vencido la muerte, había ascendido y manda a los apóstoles a predicar, llega con los judíos y les predica.
y les explica y les hace ver que a quien ellos habían crucificado era al Mesías, que era al Hijo de Dios, que a quien habían crucificado era a quien había venido a salvarlos. Y cuando los judíos se dan cuenta de esta barbaridad, que dicen, ¿qué hemos hecho? Le dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? O sea, entonces se arrepienten, ¿qué podemos hacer? Y entonces Pedro les dice, que es reflejado en Hechos 2:38, otra vez, arrepiéntanse, cambien su mentalidad y su actitud hacia Jesús. Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y recibirán al Espíritu Santo, que los va a venir a transformar, que va a venir a trabajar en sus vidas y van a ser reconciliados conmigo y serán salvos. Les dijo, cambien su mente y su actitud hacia Jesús. En vez de rechazarlo, decidan seguirlo como su Señor. Él es el Hijo de Dios. Entonces imagínense en esas épocas donde están los judíos, que de repente hay judíos que se arrepienten y lo ven y se paran frente a todos los judíos y dicen, ese carpintero es el Hijo de Dios, es Dios. Era una blasfemia para los demás. Sin embargo, ellos lo vieron y como lo tienen claro, reaccionan y entregan su vida y dicen, yo me bautizo frente a todos, declarando que Él es Dios y Él es nuestro Salvador. Eso es lo que implica este arrepentimiento. Cuando logro verlo, mi actitud y mis acciones cambian. En ese momento, 3,000 personas cambiaron su actitud, sus acciones y respondieron bautizándose. 3,000 personas. Y este es el tipo de cambio que Dios está esperando de nosotros y de la gente. Y por eso pareciera que se está demorando. La diferencia fundamental entre los que somos salvos y los que no lo son no es quién es más bueno que el otro, quién es mejor persona que el otro, quién hace mejor las cosas. No, la diferencia radical es quién se ha arrepentido en su vida y ha cambiado su vida de dirección para seguir a Jesús. Ese es el arrepentimiento, que giremos nuestra vida para seguirlo a Él, sabiendo que Él es el que salva. Y esta es precisamente la forma de subirte al arca, con este tipo de arrepentimiento. Si lo haces, en ese momento ya estarás en Jesús y no perecerás, no habrá juicio contra ti y más bien tendrás una vida en abundancia producida por el Espíritu Santo que viene a vivir en ti y que empieza a transformarte y te empieza a dar sus dones, y Dios desde adentro es el que te piensa dar esta vida en abundancia. Si todavía no te has arrepentido, si todavía no sabes si te has subido al arca o no y que Jesús es quien te va a salvar, yo voy a estar aquí al final del servicio. Si quieres podemos tener una plática. Sería un honor para mí podértelo explicar, para que des ese paso de decir, si yo quiero seguir a Jesús, yo quiero tener la seguridad de que Jesús me va a salvar del juicio. Y ya para finalizar, en Lucas 24 del 46 al 47 nos dice, esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. O sea, pagará por nuestros pecados y vencerá a la muerte para ofrecernos vida eterna. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Se predicará el arrepentimiento, comenzando por Jerusalén. Así es que si ya estás arrepentido y sigues a Jesús, porque aquí ya vemos varios que ya nos hemos arrepentido, el día de hoy yo quiero pedirte que hagas una reflexión. Así como cambió tu actitud hacia seguir a Jesús, ¿ha cambiado tu actitud hacia el pecado? Porque para Dios el pecado, la única reacción que puede haber es ira. ¿Lo ves así? ¿Detestas el pecado? ¿O hay pecados que tienes en tu corazón y como que no quieres renunciar a ellos, como que los acaricias, como que los tienes ahí pero no los quieres soltar? ¿En tu relación hacia los demás te has arrepentido? ¿Es nada más pasar un buen tiempo y platicar con la gente? ¿O es amarse los unos a los otros? ¿Es tolerarse los unos a los otros? La paciencia, la paciencia que ya no estás teniendo, ¿la estás reflejando como paciencia? ¿El perdón que nos está dando, estás reflejando el perdón con quien te ofende y quien te agrede? Tu trabajo podría ser otra reflexión. ¿El trabajo que tienes es para conseguir dinero, para tener más, para tener una posición? ¿O es el instrumento que usas para darle la gloria a Dios? Para que a través de ti la gente pueda ver la gloria de Dios en los dones que te ha dado. Y hablando de estos dones también y de los talentos que te ha dado, si estás en la universidad, si te estás preparando, sería lo mismo.
¿Ha cambiado tu mentalidad en arrepentimiento de decir, yo me quiero preparar porque quiero hacer mucho dinero, quiero una carrera, quiero tener esto, quiero tener el otro? ¿O estás diciendo, wow, Dios me dio talentos, Él me está preparando, estoy aprendiendo para yo poder ser luz afuera cuando yo me gradúe? Ese es el arrepentimiento al que te invito que reflexiones hoy, si ya tienes el arrepentimiento de haber seguido a Jesús. Y también, si ya estás en el arca, ¿qué estás haciendo? O sea, estás en el arca, en la cubierta, arriba, ya soy salvo, estoy en el arca, tengo el Espíritu Santo, me está dando paz, pues yo me asoleo aquí en el arca, y ya cuando Jesús venga, pues yo estoy listo, pero pues está trabajando en mí y a todo dar, ¿sí? O estoy en el barandal del arca, ¿no? También viendo a la gente pasar en el malecón, y mira, ¿no? Sin darte cuenta que ellos, si no están en el arca, y que además ellos no lo saben, que si no se suben al arca, están perdidos el día del juicio. ¿Cuál es tu actitud? Si tú ya eres salvo, si ya está en el arca. La gran idea es esa el día de hoy, que la paciencia de Dios significa salvación. Y seguramente en tu trabajo, en tu escuela, en tu círculo de amigos, en tu familia, hay alguien que tiene que escuchar este mensaje de arrepentimiento, que es el mensaje de Jesús que llama a que se arrepienta la gente. Romanos 10:17, Pablo nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es Cristo quien está llamando para el arrepentimiento, pero tienen que oír el mensaje. Para arrepentirse es necesario que alguien les hable, que escuchen este mensaje de arrepentimiento, porque es el mensaje de Jesús. Lo necesitan. Si tú estás en el arca, si tú ya eres salvo, a ti alguien te dio ese mensaje. No llegó de la nada, alguien te mandó ese mensaje de arrepentimiento, y nosotros estamos llamados a eso. Porque Dios no se tarda en cumplir su promesa, sino más bien Él quiere usarnos a cada uno de nosotros, usarte a ti en especial, para llevar este mensaje de arrepentimiento y que esta persona logre cambiar su mente, logre cambiar su actitud, logre cambiar sus acciones para seguir a Jesús con esta fe que salva. Ese es el llamado. Ese es el llamado que todos tenemos, y esta es la idea con la cual yo quisiera terminar hoy, que hoy nos propongamos salir al mundo con esta idea de que estamos llamados a construir puentes hacia esta arca para vivir una vida dinámica. Que esta semana podamos salir y que Dios nos dé los ojos para encontrar y llevar este mensaje de arrepentimiento a quien lo necesite. Es una invitación, es un reto, porque requiere valor, requiere determinación, requiere dedicarle tiempo, pero a eso estamos llamados. No podemos nosotros estar en el arca disfrutando, ¿no?, de los beneficios de ella, cuando mucha gente todavía no sabe siquiera que necesita y que esta arca existe para evitar el juicio. ¿Okay?